Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y es que, como ustedes saben, nos encanta traerles las últimas novedades y los chismes más jugosos del mundo de las celebridades. Prepárense porque vamos a hablar de una confesión que ha dejado a muchos con la boca abierta, y que tiene como protagonista a una de las actrices turcas más queridas y admiradas, Demet Özdemir. Si han leído bien el título, y hoy vamos a desgranar esa impactante declaración que ha encendido las redes sociales y los portales de noticias. Prepárense para un recorrido por los detalles, las especulaciones y lo que esto podría significar para el futuro de nuestras celebridades favoritas. Y antes de que nos metamos de lleno en materia, recuerden esa campanita que aparece al lado del botón de suscripción. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta que nuestra comunidad crezca y ustedes son parte fundamental de esto. La noticia que hoy nos trae aquí es, sin duda, de las que generan titulares. Demet Özdemir, la estrella que conquistó corazones en producciones como Erkenci Kuş y Doğduğun Kaderindir, ha hecho una confesión que ha revolucionado el panorama mediático. Hablamos de nada menos que de dormir en la misma habitación en Roma. Si han leído bien y seguramente ya están imaginando los escenarios, las implicaciones y los protagonistas de esta historia. La verdad es que cuando leemos algo así, la curiosidad nos pica de inmediato, ¿verdad? ¿Con quién? ¿En qué circunstancias? ¿Fue algo planeado o una casualidad? Todas estas preguntas son las que seguramente ustedes también se han hecho. Y para eso estamos aquí, para intentar arrojar un poco de luz sobre este enigmático asunto. Es importante recordar que Demet Özdemir es una figura pública muy seguida, y cada uno de sus movimientos es analizado con lupa. Su vida personal, aunque ella siempre ha intentado mantenerla con cierta discreción, a menudo se convierte en el centro de atención. Y cuando hay una declaración tan directa y a la vez tan sugestiva, es natural que el público reaccione. La confesión en cuestión surgió en un contexto muy específico, y entender ese contexto es clave para no caer en especulaciones vacías. Al parecer, la declaración fue hecha en una entrevista reciente, donde se le preguntó directamente sobre sus experiencias en Roma, una ciudad que, por cierto, siempre ha sido sinónimo de romance y encanto. Y fue en medio de esa conversación, con esa naturalidad que la caracteriza, que Demet soltó la bomba. Ahora, la pregunta del millón es, ¿con quién compartió habitación? Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque hasta ahora, Demet Özdemir no ha revelado el nombre de la persona. Y en el mundo de las celebridades, el silencio es a menudo más ruidoso que las palabras. Esto abre la puerta a un sinfín de teorías y rumores. ¿Podría ser una figura conocida del ámbito del entretenimiento? ¿Quizás un colega de trabajo con quien compartió proyectos en Italia? O tal vez alguien de su círculo íntimo, pero que prefiere mantener su relación en un plano más privado. La ambigüedad de la declaración es lo que ha alimentado la imaginación de muchos. Roma es una ciudad que inspira y enamora. Imaginen estar allí en esa atmósfera mágica, y tener que compartir una habitación. Las posibilidades son infinitas. Podría tratarse de una amiga cercana, compartiendo gastos de hotel durante un viaje de placer. O quizás un encuentro profesional, donde la logística dictó la necesidad de compartir alojamiento. O incluso, y aquí es donde la mente de los fans empieza a volar, un momento romántico e inesperado con alguien especial. La forma en que Demet lo dijo sin dar muchos detalles, sugiere que para ella podría ser algo relativamente normal o incluso una anécdota que no le dio mayor importancia. Sin embargo, para nosotros, sus seguidores, cada pequeña pista es un tesoro. Analicemos las posibles implicaciones de esta confesión. Si bien es un hecho que dos personas pueden dormir en la misma habitación por diversas razones, el hecho de que Demet lo haya mencionado en una entrevista, y que esto haya trascendido de tal manera, indica que tiene cierto peso. ¿Busca generar intriga? ¿Está preparándonos para una revelación mayor? ¿O simplemente está compartiendo una experiencia personal sin segundas intenciones? La verdad es que en la era de las redes sociales, cualquier declaración de una celebridad puede convertirse en un fenómeno viral en cuestión de minutos. Los fans de Demet Özdemir son increíblemente leales y están siempre atentos a cada detalle de su vida. En las redes sociales, la confesión ya ha desatado un torbellino de comentarios y especulaciones.
Los hashtags relacionados con Demet-Özdemir y Roma se han disparado. Los foro S de discusión están repletos de teorías, cada una más elaborada que la anterior. Algunos creen que se trata de un nuevo romance, otros apuestan por una amiga íntima, y no faltan quienes piensan que podría ser una estrategia de marketing para generar expectación sobre algún proyecto futuro. Es fascinante observar cómo la imaginación colectiva se pone en marcha. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, las celebridades también tienen derecho a su privacidad. Y si bien es natural sentir curiosidad por sus vidas, debemos ser respetuosos con los límites que ellos mismos establecen. Demet-Özdemir, a pesar de su fama, ha mantenido una actitud bastante reservada en cuanto a su vida privada, especialmente en lo que se refiere a sus relaciones sentimentales. Esto hace que cualquier indicio sobre su vida amorosa sea aún más valioso y a la vez, más difícil de confirmar. En el caso de que esta confesión esté relacionada con una pareja sentimental, sería un gran acontecimiento, ya que los fans siempre están ansiosos por conocer los detalles de la vida amorosa de sus ídolos. Y si fuera así, Demet-Özdemir estaría manteniendo su relación en un segundo plano, quizás para disfrutarla con mayor tranquilidad, alejada del escrutinio público constante. La discreción en el mundo de las celebridades a veces es un arma de doble filo. Por un lado, protege la intimidad, pero por otro, alimenta la curiosidad y la especulación. Por otro lado, podemos descartar la posibilidad de que la persona con la que compartió habitación sea simplemente una amiga muy querida. Las mujeres tenemos amistades muy profundas que a veces implican compartir experiencias íntimas como esa, especialmente cuando se viaja. En el contexto de un viaje a Roma, que es una ciudad que invita a la aventura y a la complicidad, no sería extraño que Demet haya compartido un momento así con una amiga. La clave está en la forma en que ella decidió contarlo. Lo hizo de manera casual, como una anécdota sin mayor trascendencia, o con un matiz que invitara a la reflexión. Hay que considerar también que la industria del entretenimiento a veces utiliza estas confesiones para mantener a la audiencia enganchada. Podría ser una estrategia de promoción para un nuevo proyecto, una película, una serie o incluso para su marca personal. Las celebridades saben cómo jugar con los medios y con sus seguidores para mantener el interés. Y en este sentido, la confesión de Demet-Özdemir sobre compartir habitación en Roma es un titular perfecto para mantenernos a todos especulando. Sin embargo, más allá de las especulaciones, lo que queda claro es que Demet-Özdemir sigue siendo una figura carismática y que su vida genera un gran interés. Su capacidad para generar conversación, incluso con declaraciones aparentemente sencillas, es un testimonio de su popularidad. Y como fans, lo que más deseamos es verla feliz y exitosa, ya sea en su carrera o en su vida personal. Ahora, ¿qué podemos esperar de todo esto? Probablemente en los próximos días, la atención mediática seguirá enfocada en esta confesión. Los paparazzi intentarán obtener más detalles, los fans continuarán teorizando en redes sociales y quizás, solo quizás, Demet-Özdemir decida aclarar un poco más las cosas. O tal vez prefiera dejarlo así, permitiendo que la imaginación de cada uno complete los espacios en blanco. Lo que sí es seguro es que esta confesión nos recuerda la complejidad de la vida de las celebridades. Están constantemente bajo el microscopio y cada palabra, cada gesto puede ser interpretado de mil maneras. La fama trae consigo el escrutinio público, y es una balanza difícil de mantener en equilibrio. En resumen, Demet-Özdemir ha confesado haber dormido en la misma habitación en Roma, una declaración que ha encendido la imaginación de sus seguidores y ha desatado todo tipo de especulaciones. Si bien no se ha revelado la identidad de la persona con la que compartió habitación, la noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Ya sea un amigo, una amiga, una pareja, o simplemente una circunstancia fortuita, lo cierto es que la vida de esta querida actriz turca sigue capturando nuestra atención. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes, queridos espectadores. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que esta información les haya resultado interesante. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa esta confesión? ¿Con quién creen que Demet-Özdemir compartió habitación en Roma? Déjenme sus teorías y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de The Method de Mir o que disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.